mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. El proyecto de esta semana es a 2 agujas. Este ponchito tan chulo, con mucha caída, lo vamos a trabajar a 2 agujas, que ya hace mucho tiempo que no lo hago y me apetecía trabajar algo diferente. Y bueno, pues esto mismo, igual si os gusta mucho y yo veo que tiene mucha difusión el vídeo, pues intenta hacer a crochet, que también quedará mono. Pero como quería una prenda así como más de vestir, que no por tema de que me abrigue, pues lo he hecho además en un 50% algodón, 50% acrílico, para que tenga esta caída. Y ahora os enseño el material y vais a ver que es súper fácil de trabajar. Vamos a hacer 2 partes iguales que luego uniremos por aquí, simplemente. Y bueno, la manera de trabajar será repitiendo una serie de vueltas que os voy a explicar en la puntada, también súper fácil, hasta llegar a una altura que yo vea que me gusta o que es a mi talla, que esto sería una talla SM. Y para más talla, pues simplemente montando más puntos tendríamos suficiente. Mira, empezamos aquí. Yo he montado aquí 99 puntos, porque necesito un múltiplo de 4 para esta puntada, que es la puntada estrella, de estrellas, mejor dicho. Entonces necesito un múltiplo de 4 más 3 puntos. El múltiplo de 4 sería 96 puntos los que montas, más 3 puntos. ¿Vale? Y ahí trabajaríamos durante 12 vueltas. Luego trabajaríamos 6 vueltas en puntos el 6 y repetimos las 12, las 6, las 12 y las 6 por 4 veces. Cuando hemos trabajado esas 1, 2, 3 y 4 veces, vuelvo a hacer 12 de la puntada de estrella. En total, ahora os digo la cantidad de vueltas, que no lo he calculado. Cuando tenga esa cantidad de vueltas, que bueno, os voy a dar ancho con los 99 puntos. Tengo un ancho, a ver si lo coloco bien porque se me riza aquí un poquito y quiero deciros más o menos exacta la medida. Bueno, pues como 60 centímetros es lo que me dan los 99 puntos que yo he montado. Si tú vas a necesitar más talla, pues puedes añadir, o yo añadiría 12 puntos más. Y he trabajado de alto. Unos 47. Unos 47. Bueno, pues prácticamente que estamos trabajando un cuadrado. ¿Vale? Esta parte es aparte, después, lo hacemos después para formar el cuello. Estamos trabajando prácticamente un cuadrado. Bueno, pues cuando llego a esa altura, yo empiezo a hacer aquí una serie de disminuciones y sigo trabajando el resto del tejido. Ya esta parte la dejo de trabajar, sigo trabajando el resto del tejido, ¿vale? Para formar el cuello. Ya habríamos terminado. El largo total, por eso digo que al final queda como un cuadrado. El largo total es de... Es que aquí no lo puedo poner bien del todo. Y ten en cuenta que también este tejido, una vez que lo tengamos puesto, va a estirarse y nos va a dar más. Pero vienen a hacer 50 centímetros, ¿vale? Más o menos. Bueno, pues lo de las medidas casi que es lo de menos, ¿eh? Más o menos tener la idea de que si yo estoy trabajando una SM con 99 puntos, tú añades 12 puntos más para una talla L y así vas sumando para más tallas, de 12 en 12. Y luego si yo he trabajado aquí esta cantidad de vueltas, pues tú debes de repetir. Yo repetiría, en vez de 1, 2, 3, 4, pues llegaría a un quinto, repetiría 5 veces más las 12 vueltas para más tallas, ¿vale? Todo lo demás sería exactamente igual. Y bueno, vamos a empezar os voy a mostrar el material que estoy utilizando, pero que en realidad esto se podría hacer con cualquier tipo de grosor y de material. Da igual si lo haces con lana, si lo haces con lana te va a abrigar un poquito más. Si el material es más grueso te va a dar más talla. Entonces eso se tiene que ir adaptando
a lo que tú, al material que tú tengas. Yo lo estoy trabajando con este material que se llama Bubbles, 50 algodón, 50 acrílico. Bueno, pues aquí os muestro porque tiene hasta página web por si quieres conseguir el mismo. ¿Vale? Y tiene 800 metros. Es de estas madejas que son inteligentes, que yo estoy consumiendo los tonos del centro, que son tonos marrones que luego van cambiando un poco a mostaza. Mira, ya la otra pieza que la tengo aquí pendiente para... Me he quedado en la parte donde tengo que empezar a hacer la disminución para aprovechar y enseñaros. A ver, por aquí. Y enseñaros a hacer las disminuciones. Y veis, ya tengo este otro tono. Pero como os digo, podéis utilizar el material, es lo de menos. Además, aquí, si saco el papelito, que no quería sacarlo porque... Pero lo voy a sacar por si me indica algo de número de gancho o algo, pero o el número de aguja o algo. Bueno, quiero entender, porque esto viene en alemán y yo no lo entiendo. Pero te pone aquí 5 milímetros, que imagino que será el número de gancho que te recomienda. Bueno, yo en realidad como quiero que me quede sueltecito, pues estoy utilizando un número de aguja que es bastante más gordo de lo que necesita este material. Porque mira, es como si fueran 3 hebritas y súper finito. ¿Vale? Entonces es como con un gancho, perdón. Es que estoy tan acostumbrada a hacer crochet que digo gancho. Es como que tenemos que darle más que nos quede el tejido más sueltecito. Entonces como que utilizo un número un poquitín más grueso que el material que estés utilizando. He estado mirando lo que quiere decir el papelito, que lo he traducido, y en realidad este material es para una aguja del número 2,5, ¿eh? Yo lo estoy trabajando con un 4,5. O sea, súbele 2 puntos para que te quede más sueltecito. Y bueno, voy a haceros una muestra con otro material para que veas el efecto que se quedaría con una lanita. Esta recomienda una aguja del número 4. Me voy a estar confundiendo todo el tiempo, ¿eh? Por lo que veo. Esta recomienda una aguja del número 4 de numeración, ¿vale? Y yo lo voy a hacer con un número 6. Lo primero que tenemos que hacer es montar un múltiplo de 4 más 3. Yo voy a hacer una muestra con menos puntos, pero en el original han sido 99 puntos. Dejo una colita. Voy a hacer un nudito aquí de inicio. Vale. Y bueno, tienes la opción de coger una aguja más gruesa o directamente poner las dos agujas para montar los puntos para que te queden sueltecitos. Y luego seguimos trabajando con una aguja. Entonces, la manera de montar, como tú estés acostumbrado a montarla, yo lo voy a montar así. Ya tengo un punto. El segundo. El tercero. 4. 5. 6. 7, ¿vale? Voy a montar así mis puntos. Tengo mi múltiplo de 4 más 3, que son 19, para haceros la muestra. En el original hay 99 puntos. Vale, pues aquí hay 16 más 3. Y ahora sacamos una de las agujas y ya empezamos a trabajar una primera vuelta en todo del derecho. Mira, lo que vamos a hacer, os voy a enseñar aquí lo que he hecho aquí. Tenemos que trabajar ahora 12 vueltas en esta puntada de estrella. Estas 12 vueltas y luego serían 6 en puntos el 6. Y esto lo repetiremos por 4 veces. ¿Vale? Que sería un total de 12 más 6, 18 vueltas. Que vamos a repetir las veces que nos haga falta para tener un largo. Entonces os voy a explicar primero la puntada estrella, cómo haríamos esas 12 vueltas. La primera vuelta de las 12. Bueno, y también os tengo que decir
que esas 12 vueltas serían 4 veces estas vueltas que os enseño ahora. Os voy a enseñar de la 1 a la 4, las repetiremos 3 veces, ya serían 12. Entonces la vuelta 1 es todo el derecho. Este, como es mi primer punto, lo tengo que trabajar. Y ya vamos trabajando todos los puntos en derecho. Yo el último punto siempre lo voy a trabajar así. ¿Vale? Y ahora, la vuelta número 2. A ver, que se me ha hecho aquí un nudito. Vale. Vuelta número 2, que es donde vamos a empezar a hacer ya estrellas. Mira, el primer punto lo paso sin tejer. El segundo punto lo hago 1 del revés. Y ahora viene el múltiplo de 4, ¿eh? He hecho 1 de los 4, subo la hebra y cojo 3 juntos. Vale, y tengo que sacar 3 puntos de aquí, porque estoy, si no haría una disminución, ¿vale? Entonces, entro en los 3, saco una hebra, cojo una hebra y vuelvo a sacar una hebra. Y he trabajado 3 puntos en esos 3 puntos, los suelto. Ya tengo el múltiplo de 4, 1, 2, 3 y 4. Repito, 1 del revés. Entro. Es como que trabajo el punto, pero no suelto, cojo hebra y vuelvo a trabajar el punto, esos 3 puntos, y ya suelto. De nuevo, 1 del revés. Vuelvo a entrar en 3, lo trabajo pero no suelto, saco hebra, lo trabajo y ya suelto. 1 del revés. De nuevo, entro en los 3, lo trabajo pero no suelto, cojo hebra, lo trabajo y ya lo suelto. Y te van a quedar al final, con tus 99 puntos te va a pasar igual que a mí ahora, 2 puntos. Uno lo trabajas del revés y el último lo trabajas del derecho, pero en vez de así, así. Y tienes 2 vueltas hechas de las 4 que repetimos. Giro. Toda la vuelta del derecho la trabajamos al derecho. El primero lo paso sin tejer y ya voy haciendo todos los puntos en derecho. Ya estoy llegando al final, el último punto en derecho, pero cogiéndolo atrás. ¿Vale? Y ahora haríamos la vuelta número 4. Giro de nuevo del revés y del revés es donde hacemos nuestras estrellas. Pero en esta ocasión, en vez de empezar haciendo, desliza tu primer punto, y en vez de empezar haciendo uno del revés y ya empiezas con el motivo, tienes que hacer, has deslizado un punto y tienes que hacer 3 de revés. 1, 2 y 3. Y ahora haces de nuevo la estrella, que es cogiendo los 3, lazada, de nuevo los 3 y ya soltamos. Un punto de revés de por medio entre estrella y estrella y de nuevo otra estrella. 3 puntos, cojo lazada y vuelvo a trabajarlo. Suelto, vuelvo a hacer el siguiente del revés. Repito. Trabajo 3 puntos, pero no los suelto, cojo lazada y vuelvo a trabajar de nuevo sobre esos 3 puntos y ya soltamos. Siguiente punto del revés. Y te tienen que quedar aquí 1 y 2 del revés,
y el último que lo hacemos del derecho. ¿Vale? Contamos que seguimos teniendo la misma cantidad de puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Vale, pues hemos repetido por 4 veces esta vuelta de estrella. Y ahora volveríamos a empezar otra vez estas 4 vueltas. De esta forma, ahora no lo veis, pero cuando tejemos un poquito más ya lo vais a ver. Tengo aquí una estrella y otra estrella aquí, y en medio te va a quedar la que acabamos de hacer, para que se queden entrelazadas. Vuelvo a repetir, ya tengo 4 vueltas, tenemos que tener 12. Lo que tengo que hacer es repetir de nuevo estas 4 vueltas, 2 veces más. O sea, me faltan 8 vueltas por hacer. Vuelvo a hacer la vuelta 1, que es todo del derecho. He completado la 1, voy a hacer la vuelta 2, donde hago el primero sin tejer y ahora ya hago 1 del revés, los 3 formando la estrella, 1 del revés, de nuevo los 3, trabajo una lazada y 2 veces 1 del revés. Uno del revés, de nuevo los 3, lazada y los 3 y 1 del revés y el último giro. Ahora haríamos la vuelta número 3, que sería toda del derecho. Del derecho solo se trabaja del derecho, en el revés donde hacemos el motivo. Esta vuelta número 3 del derecho. De nuevo la vuelta número 3 y ahora de nuevo la 4. El primero lo paso, trabajo 3 del revés, 1, 2, 3 y ahora hacemos ya la estrella. 1 del revés, cogemos 3, trabajo pero no suelto el punto, cojo la lazada y lo trabajo de nuevo y ya soltamos. 3 y 1 y te quedan 1 y 2 y el último. ¿Has vuelto a repetir esas 4 vueltas? Pues hay que repetirlas 4 veces más para tener las 12 vueltas. Ahora todo del derecho, ¿vale? Pero yo no lo voy a trabajar. Ahora empezaríamos con la vuelta 1, todo del derecho, la 2 donde empiezas con un deslizado, 1 del revés, ya empiezas con los 3, 1, 3, 1, 3, 1, de nuevo la 3 del derecho, y en la cuarta que tienes que hacer un deslizado, trabajas 3 del revés y ya empiezas haciendo la estrella, 1, la estrella, 1. Bueno, pues cuando tienes esas 12 vueltas, haremos 6 en puntos del 6. Así que empiezo la primera de las 6, todo del derecho. Es súper fácil de trabajar esta puntada y este poncho. Y si trabajas con un material más grueso, que en menos vueltas lo tienes y lo terminas antes. Pero que es verdad que queda muy bonito con el material fino, aunque nos dé un poquito más de trabajo. Son 84 vueltas las que yo he trabajado en total con el material del tutorial, ¿vale? Con el que hemos hecho el poncho. 84 vueltas hasta empezar a hacer las disminuciones. Es lo que yo he tenido que trabajar, ya os da medida, pero lo podéis ir adaptando a vosotros. Bueno, pues ahora esta vuelta del derecho. Venga. Y el último punto. La vuelta 2 del revés, la 3 del derecho, la 4 del revés
las 5 del derecho y las 6 del revés. Simplemente esta vuelta ya sería del revés. Todos los puntos del revés. ¿Vale? Cuando llegas al último punto, lo trabajas del derecho. Bueno, pues no voy a seguir dando vueltas porque es simplemente que ahora tienes que trabajar. Ya he hecho 2 vueltas en puntos del 6, pues tengo que trabajar un total de 6 y repetir las 12 de la estrella. 84 vueltas haciendo esa puntada. A ver, mira, de nuevo me vengo aquí. Y entonces tengo 12, 6 una vez, 12, 6 dos veces, 12, 6 tres veces, 12, 6 cuatro veces y ya 12 con el punto estrella. Ya no hago los 6 de punto el 6 porque en esos 6 donde voy a empezar a hacer las disminuciones hasta conseguir esta formita de aquí y trabajo ya con los puntos que me van quedando. Entonces trabajaré esas 6 más de nuevo 12 con el punto estrella y acabaré aquí con 2 vueltas, mejor dicho 3 vueltas en puntos del 6. La tercera es en la que cerramos. Así que me voy otra vez al original para enseñaros a hacer las disminuciones. Mira, yo hasta aquí ya tengo las 84 vueltas trabajadas, ¿vale? Y ya voy a empezar a trabajar la disminución. Primera vuelta de disminución. Vamos a cerrar 7 puntos. Estamos del derecho. Aquí me coloco esto bien. Estamos del derecho. Yo he acabado con las 12 vueltas de estrella, después de las 4 veces que hemos repetido los motivos. Y he acabado con las 12 vueltas de estrella. Y entonces ahora tengo que hacer 6 en puntos el 6. Entonces vamos a empezar con la primera de las 6 en puntos el 6, pero haciendo la disminución, como digo. Pasamos un punto, trabajo otro. A ver si puedo. Este material es un poquito más trabajoso porque como lleva 3 hebritas, vale. Y ya monto ese que he pasado por encima. He cerrado un punto. Trabajo otro. Pasamos. He cerrado 2 puntos. Trabajo otro. 3 puntos. Otro. 4. 5. 6 y 7, ¿vale? Ya cuando tienes tus 7 puntos que has cerrado, que ya no vas a trabajar más sobre eso, puedes hacer la vuelta 1 de las 6 de puntos del 6, que ya serían todos los puntos del derecho. Trabajo ya el resto de los puntos, todo del derecho. ¿Vale? Y ahora, bueno, pues hace esta vuelta ya toda del derecho y vuelves a trabajar la vuelta 2 toda del revés. Y nos vemos de nuevo en el derecho. Pues de nuevo estamos del derecho. He trabajado la vuelta que hicimos primera del derecho con la disminución. Después he trabajado todos los puntos del revés. Y ahora estamos en la vuelta 3 de las 6 vueltas que hay que hacer en puntos del 6. Y repetimos, pero esta vez en vez de hacer 7, cerrar 7 puntos, vamos a cerrar 6. El primero lo paso y ya trabajo desde el segundo. Cierro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Tenemos todo este trozo ya cerrado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues toda la vuelta del derecho.
que esta es la vuelta número 3, ya todos los puntos del derecho, y haré también la vuelta número 4 con todos los puntos del revés. Cuando termine esta vuelta hago esta del derecho y la siguiente del revés, y ya tendría 4 vueltas hechas. Y nos vemos en la vuelta 5 para hacer otra disminución, que será, en vez de cerrar 6, pues esta vez cerraremos 5, y así vamos a ir cerrando hasta quedarnos con 1, ¿vale? Siempre en la vuelta del derecho para cerrar. Continúo. Ya estamos en la vuelta 5 y seguimos con las disminuciones. Mira, me he dado cuenta que aquí se queda como un espacio muy grande, que puede ser porque el primer punto no lo trabajo. Entonces vamos a probar trabajándolo a ver si quedará mejor. Ahora tendríamos que cerrar 5 puntos. Así que vamos a trabajar el primero también, a ver si queda mejor así. Venga, cierro 1, 2, 3, 4 y 5. Aunque es normal que quede un poco de escalón porque daros cuenta que hay una vuelta de por medio, que es la que hacemos del revés. Pero bueno, parece que queda algo mejor. Queda también ahí un espacio, pero parece que queda un poco mejor. Así que ya como queráis, tampoco hay tanta diferencia. Bueno, hemos cerrado los 5. Trabajamos el resto de los puntos del derecho, estamos en la vuelta 5, hago las 5 todos los puntos del derecho, las 6 todos los puntos del revés, y tendríamos que volver a cambiar a la puntada estrella ya, porque ya habríamos trabajado las 6 vueltas, pero tendríamos que seguir igualmente con las disminuciones, ¿vale? Así que voy a trabajar las 5, las 6 y nos vemos en la 1 de la puntada estrella, donde ya empezaríamos del derecho disminuyendo, serían 4 porque hemos hecho aquí 5. Bueno, pues ya estoy de nuevo aquí con las 6 vueltas de puntos del 6 trabajados y con las disminuciones siempre nos quedan del derecho. Y ahora, como la primera vuelta estrella es del derecho, no nos va a dar problema para seguir haciendo disminuciones. Vamos a hacer 2 disminuciones más, nada más. Ahora vamos a cerrar 4, luego trabajaré la vuelta número 2 de la puntada estrella y después en la vuelta 3 volveré, que estamos del derecho, volveré a disminuir 3 y ya dejamos de hacer disminución y seguimos trabajando la puntada de estrella hasta completar esas 12 vueltas que tenemos que tener en total. Así que aquí, bueno, pues yo lo voy a pasar porque me he dado cuenta que tampoco es que se note tanto. Y cierro. 1, 2, 3 y 4. Y ya he hecho mi disminución de 4. ¿Vale? Cuando vuelva hasta el derecho haré una disminución de 3 y ahí me quedo, ya no disminuyo más. Que os dije que nos íbamos a quedar en 1, pero no hace falta. Trabajo ya toda esta vuelta que es del derecho y del revés, no hay que disminuir. Empezamos la vuelta del revés que pertenece ya a la puntada estrella, que ya sabéis cómo deslizamos el primero, el segundo lo trabajo del revés y ya empiezo a coger 3 juntos, sacando los 3 puntos, porque ya sabéis que trabajamos, nos soltamos, echamos hebra y volvemos a trabajar. Y ya todo el tiempo, 1 revés, 3 trabajados juntos, 1 revés, 3 trabajados juntos. Lo único que nos va a ir cambiando son los finales, porque tenemos menos puntos. Pero bueno, pues al final tú ya calculas cómo quieres terminar, porque pues como te coincida, ¿vale? Una vez que hayas hecho tu última estrella, pues los puntos que te queden, si son poquitos, pues no te da para más estrellas, pues haces todo del revés y ya está. Menos el último que lo trabajas del derecho porque es como un punto de orillo. Bueno, pues sigo trabajando aquí. Voy a hacer esta vuelta, la del revés. Bueno, pues tengo que trabajar esas 12 vueltas que me faltan y ya cerraríamos. Justo después no, trabajaríamos las 12 vueltas, luego una del derecho, una del revés, y cuando nos vuelva a tocar una del derecho es cuando cerraríamos, ¿vale? Entonces voy a adelantar ya esas 12 vueltas que me faltan por hacer, con esa otra disminución, que es la única que me falta, que es la de 3. Continúo.
Esta es la vuelta 1 de las 12. ¿Vale? En la vuelta 3 hago mi última disminución y continúo yo con las que me quedan hasta completar el motivo. Y nos vemos para cerrar los puntos. Bueno, pues ya he completado todas esas vueltas que teníamos que hacer. Mirad, a ver cómo hago, que no quiero que se me escapen los puntos. A ver, mirad. Recordad que todo esto es lo que hemos ido disminuyendo y ya me quedaban una serie de puntos que son 75 y eso, en esa serie de puntos he completado ya todas las vueltas de la puntada estrella, esas 12 vueltas. Cuando las he completado he hecho una del derecho, he vuelto con una del revés y ya en la tercera del derecho vamos a cerrar los puntos. Y los voy a cerrar tal como hemos hecho para las disminuciones, pero en esta ocasión pues tenemos que cerrar todos. Así que vamos cogiendo, paso ese primero, trabajo el segundo y voy cerrando. Vamos trabajando todos los puntos y cerrando. ¿Vale? Y ahora cuando ya tengamos, tenemos que hacer 2 piezas iguales. Y como yo ya la tengo hecha, pues os explico dónde van las costuras. Bueno, pues una vez que hemos terminado ya, que yo acabé aquí, ya sabéis, con el último punto sacamos la hebra, dejamos larguita para aprovechar para la costura y ponemos las 2 piezas enfrentadas. Tengo el revés de una y el revés de otra aquí, y entonces yo me quedo visible con el derecho, de aquí y por detrás. Vamos a hacer la costura desde el derecho. Con la hebra que he dejado más larga, tanto en una pieza como en la otra, tengo en esta pieza esta hebra y de la pieza anterior que hice, también me dejé mi hebra aquí. Entonces puedo aprovechar para coser. Y vamos a ir haciendo una costura lo más invisible posible. ¿Qué vamos a unir? Pues toda esta parte que nos cae al hombro, hasta el cuello. Hasta aquí. Y de este lado igual. Y nos quedaría el pico hacia abajo. Así que se nos forma con estas disminuciones que hemos ido haciendo, que son estas, se nos forma nuestro cuello. ¿Veis? Y todo lo que hemos seguido trabajando era para crecer en este lado lo que nos faltaba, para que nos quede igual de un lado que otro o más o menos igual. Que si queda un poco asimétrico tampoco pasa nada. Os quiero decir, por ejemplo, en mi caso, yo estoy viendo que más o menos esto, de un lado, que me cae un brazo, y del otro, este queda como un poquito más corto. Pero queda bien. O sea, me va a quedar un poquito menos medida a un brazo que otro, me va a caer más de un brazo que de otro. Pero ya sabéis que los ponchos eso queda bonito. Para que no me hubiera pasado eso, hubiera tenido que, pues, ¿qué hacer? Pues crecer un poco más aquí. Hubiéramos dado un poco más. No, mentira, no es eso. Lo que te está dando ese ancho es la cantidad de puntos que te quedan aquí. Entonces, tendría que haber dejado y aquí hacer menos disminución, pero me hubiera quedado un espacio muy pequeño, así que no. Bueno, voy a hacer la unión. Me lo voy a poner aquí más cerquita para que veáis. Bueno, yo no soy una experta en costura, pero vamos a hacer lo que podamos para que se nos quede lo más invisible posible. Mi agujita lanerita. Y, a ver, ¿cómo hacemos? Voy a tirar un poco de este, del que tengo abajo, porque me tiene que quedar así. Y esto va aquí así. Venga, pues vamos a ir cogiendo. Mirad. Me vengo ya desde aquí a este lado. Y tenemos que intentar que nos cuadre bien, ¿vale? Así que como este es un pelín más larguito, tenemos que ir compensándolo. O sea que el que tengo abajo es como más larguito. Porque como habéis visto tenemos un lado más largo que el otro. Y al enfrentarlo pues nos queda el corto con el largo. Bueno, pues lo vamos a ir encajando más o menos. Aquí voy a coger. Entra en estos 2 primeros puntos. Paso. Y ya he hecho mi primera unión. Ahí.
Y ahora de aquí, pues entro en esos dos primeros puntos. Así. Y paciencia para ir tejiendo e ir mirando que nos va quedando bien. Ahora me voy a los dos siguientes. Y de aquí entro en el mismo sitio y salgo por el siguiente. Bueno, pues volvemos a repetir. Aquí no entro en el mismo sitio porque como aquí tenemos más puntos, como os digo, voy al siguiente y al siguiente. Paso por 2 puntos y aquí paso por 1. Y aún así voy a ir siempre mirando que me va quedando, que se me vaya quedando bien, ¿vale? La cuestión es que yo al final todo me quede perfecto, que me quede la puntita del final con la puntita del final. Así que tenemos que ir mirando y compensando. Volvemos aquí, me voy a los dos siguientes, así. Y aquí vuelvo a entrar en uno. Vale, y no encogemos mucho. Voy estirando. Bueno, pues así vamos a coser este lado y el otro. Pues una vez terminadas nuestras costuras, que nos quedarán así. Ya tendríamos terminado el poncho. Y yo como lo he trabajado en este hilo que ha cambiado de color, pues tengo estas dos opciones. Me lo podría poner de un lado o de otro. El cuello lo voy a dejar tal cual está. No, podría recuperar el punto y darle unas vueltas, pero yo lo voy a dejar tal cual está. Porque no queda mal, ¿eh? Y la parte de aquí igual. Yo no le voy a hacer nada. Se vuelve un poquito, pero queda mono. Así que ya está. Me queda rematar alguna hebra y lo tengo listo. Y ya habéis visto cómo queda de bonito. No es su función no es en este caso con este material que abrigues, sino que quede pues algo como un complemento que te alegre el look que quieras llevar ese día. Pero si tú quieres que te abrigue, pues solo tendrías que trabajarlo con una lanita y ya incluso el tamaño lo puedes ir cambiando, que lo podrías hacer más grande y te queda más abrigador, ¿vale? Es que ahora mismo es simplemente un complemento, por eso no lo he hecho muy grande. Yo era lo que quería conseguir, así que lo más bonito de este poncho es su puntada, como veis qué bonita es. Y como siempre os digo, espero que te haya gustado, que te animes a hacerlo, déjame un like, un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, para apoyarme y que yo siga creciendo para poderte ofrecer más vídeos como estos. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.